¿Están listos para ver los fuegos artificiales? Este fin de semana vamos a ver cómo un simple golpe contra México podría terminar explotándole en la cara al mismo Donald Trump. Le va a salir el tiro por la culata. Acuérdense bien de esto, porque desde la Casa Blanca se juraba que imponer estos aranceles del 25% a todos nuestros productos mexicanos pues iba a derrotar a México, nos iba a destruir, nos iba a dejar en el suelo. Pero ojo con esto, Sale Marcelo Ebrard hace unas horas, en la mañanera, el secretario de Economía de México, y acaba de soltar 3 datos durísimos, demoledores, que están abriendo el telón y diciéndole a Donald Trump, sorpresa, nosotros también tenemos nuestro contraataque. Y te va a doler. Te va a salir más caro a ti que a nosotros. No es un chiste de sobremesa, Estamos hablando de un terreno económico que va a devastar a la economía de los Estados Unidos. Es un contraataque que va a destruir a millones de familias estadounidenses y a las grandes industrias, sobre todo, que pensaban que iban a salir ganando con esta guerra comercial y hoy se dan cuenta que México tenía bien guardadito este jaque mate. Se ve que lo estuvieron preparando en la cocina por muchos días. Y hoy vamos a explicar paso a paso por qué imponer estos aranceles va a ser como aventarle una piedra al cielo, como escupir hacia arriba, ¿no? Le va a terminar cayendo de vuelta ese escupitajo a Donald Trump. México y Estados Unidos tienen una de las fronteras más complicadas, llamémosle así, ¿no? Mucho del debate gira en torno a nuestra frontera. Pero ahí también está el secreto de una relación comercial que es bastante complicada. Ahí no nada más pasan inmigrantes, cadenas de suministro, que están tan entrelazadas, que con cualquier movimiento brusco de cualquiera de los lados, no tiene que ser necesariamente Estados Unidos. El otro lo va a resentir de inmediato. Es una carretera de 2 vías. Es un juego que se puede jugar de cualquier lado. Y parece que a Donald Trump se le olvidó eso. Y cuando llega Trump a la Casa Blanca, pues entre sus principales promesas estaba precisamente demoler a la economía mexicana porque era la manera de defender, según él, los empleos de los estadounidenses, cuando era todo lo contrario. Esos empleos estadounidenses, del lado estadounidense, son gracias a México. Nos deben hasta el trabajo. Y ahora les voy a decir por qué, con pruebas, con datos, con números, con fuentes. Y sacan esta vieja confiable de presionar a México con aranceles. Pensaron que nos iban a asustar. Pensaron que iban a recuperar parte de la producción industrial que, según este discurso inflamatorio de Trump, se fue a México porque somos los malos y dejamos sin empleo a los estadounidenses. Muchos le creyeron ese cuento. Pero la realidad, pues es muy diferente. Es mucho más compleja que esto, ¿no? Miren, vamos a ver cuáles son las amenazas. Bueno, no amenazas, el contraataque que saca México. Un efecto boomerang de 3 pasos. En donde, a ver, ¿quieres golpearnos? 3 cachetadas guajoloteras nada más van a faltar. Estas son las 3 guajoloteras que Sheinbaum le tenía bien guardadas a Donald Trump. Con su permiso, señora presidenta. Muy buenos días. En alguna ocasión anterior les había yo presentado cuál es el impacto que tendrían las tarifas en general en el comercio entre México y Estados Unidos, y les había yo explicado, compartido, que la principal afectación es a empresas de Estados Unidos. En aquella ocasión hablaba yo de Ford, Stellantis, General Motors. El principal exportador de México a Estados Unidos es General Motors. Ahora les quiero compartir qué es el efecto que suponemos tendría en las familias en Estados Unidos, en el consumidor final. Entonces, la siguiente, por favor.
Entonces, si se llegara a imponer este arancel de 25%, hay que tomar en cuenta, además de lo que ya les dije, que México es el principal exportador de productos finales como autos, computadoras, televisores y refrigeradores. Tomé solamente algunos, son los principales, para no hacer una lista exhaustiva. Los consumidores estadounidenses se verían afectados, en primer lugar, porque los precios van a ser más altos. Es decir, les van a subir el precio 25% de todos esos productos. Segundo, porque va a haber menor disponibilidad de productos, porque en la medida que tú le pones un impuesto al 25% a un producto, evidentemente la compra se contrae. Y finalmente, puede haber problemas en las cadenas de suministro, porque las tarifas tan altas tienen un impacto expansivo. O sea, no es solo en el corto plazo, sino que cada vez van creando un daño mayor. O sea, a veces se dan procesos de destrucción de valor en las economías. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, nosotros somos el principal proveedor de automóviles y autopartes. Entonces, aquí van a afectar a 12 millones de familias norteamericanas que de un día a otro tienen que pagar 25% más. La que sigue, por favor. En el caso de las computadoras, son 40 millones. O sea, ¿quién compra lo que nosotros fabricamos y exportamos? 40 millones de familias estadounidenses. No sé si ustedes tenían ese dato, pero pues les van a subir el 25% de sus computadoras y todos los componentes. Sí, el impacto en valor son un poquito más de 7,000 millones de dólares para estas 40 millones de familias que tendrán que pagarlo allá en Estados Unidos. La que sigue, por favor. Somos el segundo exportador mundial de pantallas y, por supuesto, el principal para los Estados Unidos. Somos el número 1. Todo lo que son televisoras, todo lo que son pantallas para computación, laptops, etcétera. Esto afectaría a 32 millones de familias aproximadamente en Estados Unidos, que tendrían que pagar más de 2,000 millones de dólares por el 25%. La que sigue, por favor. Refrigeradores. 1 de cada 3 refrigeradores que hoy se venden en Estados Unidos se hace en México. Entonces aquí, cuando menos 5 millones de familias estadounidenses estarían afectadas por esta medida, les van a subir 25% el precio de sus refrigeradores. Esto representa un desembolso adicional para esas familias de casi 1,000 millones de dólares, de un día para el otro. La que sigue, por favor. Entonces, si esta tarifa se impusiera, sus consumidores van a enfrentar precios más altos, y esto sí para todos. Supermercados, todo lo que es frutas, verduras, carne y cerveza. Si vas a un supermercado en Estados Unidos, cualquiera que sea la cadena, es donde vas a notar el impacto del 25%. Autos y camionetas, en todos los concesionarios y refacciones de las principales empresas de la industria automotriz. Productos electrónicos y electrodomésticos, en equipo médico, que también se hace aquí. Y este impacto se va a hacer mayor en estados fronterizos y ciudades con alto consumo de productos mexicanos, como ¿cuáles? Ciudades y estados: California, Texas, Florida y Arizona. Entonces, esto es lo que estimamos el impacto de un día al otro, para que tengamos una percepción de por qué es un error estratégico una tarifa de 25%. Conviene tenerlo claro. El principal impacto, millones de familias en Estados Unidos tendrán que pagar 25% más. Esto sería, señora presidenta. Gracias, Marcelo. Bueno, y este apenas es el comienzo. Ahora les vamos a dar datos, fuentes, cifras oficiales de por qué este efecto boomerang le va a reventar en la cara a Donald Trump. ¿Saben que hoy Donald Trump ya se está rajando? El fin de semana vamos a hablar de esto. Porque cuando el fin de semana, si se echa para atrás Donald Trump, que hasta la misma Sheinbaum dijo, no tiene los tamaños, no se va a atrever. Pero si se atreve, ya estamos preparados. Lo dijo de una forma muy sutil, no lo va a hacer. Oiga, pero ya lo dijo, pero no lo va a hacer. Le faltan tamaños. ¿Saben por qué? Porque el cohete le va a reventar en la cara. Pero lo que quiere Trump es crear la amenaza que él sabe que no va a pasar
para que cuando no pase diga, doblé a México, por eso no lo hice, porque se doblaron ante mí. Cuando en realidad nadie se dobló ante él, nunca fue real esta amenaza. Pero siempre es bueno hablar de la ignorancia, ¿no? No cabe duda que el tamaño de la boca es inversamente proporcional al del cerebro. Dice Michael Montoya Madileón, un hombre muy hispano para ser pro-Trump, ¿no? Tú vives en Canadá y hablas mal de Occidente. ¿Por qué no vives en tu querido México? Bocón, sin acento. Bueno, la ignorancia todo lo que da. No sabe nuestro amigo de geografía. No sabe, pues, que México también es parte de Occidente. Él cree que Occidente es un país. Yo creo que cree que Occidente es los Estados Unidos. Digo, y podemos hablar mucho de esto, ¿no? Pero a mí me parece que es importante porque hay muchísima confusión cuando se piensa y se habla sobre esto. Occidente es algo geográfico. Y ahí estamos hablando de Europa, de América del Norte y México. América del Norte, Norteamérica no es un país, mi querido amigo. Norteamérica es una región geográfica y allí está México. Y es parte de Occidente. Pero si me quieres decir que es algo que no es geográfico, que es cultural, pues que viene de las influencias grecorromanas o del catolicismo o de la ilustración, ahí está México también. Y si me quieres decir que es un bloque político, pues nada más te quiero recordar que México tiene muchos tratados comerciales con Occidente porque es parte de Occidente. Y finalmente, por cierto, déjame decirte aquí que se me salió aquí la ventana. ¿Por qué no vives en México y en Canadá? Porque los dos son mis países. ¿Y sabes qué? Los dos son occidentales. Entonces, no te tengas con pendiente, ¿eh? Si yo vivo en México, que es mi país, o en Canadá, que también es mi país, sigo estando en Occidente. No me he salido de Occidente. Y puedo hablar de Occidente desde México o desde Canadá porque sigo estando dentro de Occidente. Pero regresemos al tema de Marcelo Ebrard y de las contramedidas que está tomando México, ¿no? Hay muchas fuentes oficiales que demuestran que Trump en estos momentos está esperando el fin de semana para salirse de esta tangente porque no logró doblar a México. Mejor dicho, México lo va a doblar a él. ¿Y quieren pruebas de que esto va a pasar? Bueno, miren. ¿Quién es el principal proveedor, como dijo Ebrard, de automóviles y autopartes para el mercado de su país, de los Estados Unidos? México. ¿Quién es el principal proveedor de electrónicos y electrodomésticos? ¿Quién es el principal proveedor de productos agroalimentarios? Como dijo Ebrard, todo se va a encarecer de golpe. Todo lo que viene de México, 25% más. Y eso, amigos, no solamente va a ser una amenaza para la economía mexicana. Quien va a terminar pagando realmente eso, como un efecto boomerang en la cara, pues es precisamente los estadounidenses. Son ellos los que van a pagar, no nosotros. Como lo dijo Ebrard, esta medida, pues, ¿qué va a implicar? Si de veras Trump la cumple, esta guerra arancelaria va a subir el precio de los vehículos, van a subir las laptops, las computadoras, las televisiones, los refrigeradores. En Estados Unidos, no en México. Nosotros siempre vamos, bendito Dios, a poder comprar productos chinos a mejor precio que los estadounidenses, mucho más baratos. Nosotros no vamos a pagar un sobreprecio, vamos a pagar hasta menos. Allá que se queden con sus Mac, con sus Apple, que se queden con su Samsung, que por cierto, de estadounidense tienen lo que yo de astronauta, Muchos de esos componentes no nada más son chinos, surcoreanos, mexicanos. Pero nosotros podemos seguir accediendo al mercado global porque no somos proteccionistas. México es capitalista, no es aislacionista como Trump. Van a acabar terminando más hasta por lo más básico. Frutas, verduras, tomates, aguacates, una lechuga, un plátano. Todo se va a disparar. Huevo, leche. ¿Quién va a pagar por todo esto el fin de semana? En adelante.
no van a ser los grandes empresarios estadounidenses, ¿eh? Van a ser los ciudadanos. Y lo más curioso aquí, pues es que Trump está repitiendo este mismo error que ya hemos visto antes en la historia. Por ejemplo, hace tiempo salió una ley de aranceles, Smoot-Hawley, en 1930, y parece que no quiere aprender de esa historia Trump. La sacó Estados Unidos. El que era presidente en ese entonces, el presidente Hoover, firma ese decreto, muy parecido a la ley Trump, ¿no? 5% menos ahora. ¿Cuál era el contexto de Hoover en ese entonces? La Gran Depresión. ¿Qué pasó? Que quería salir del gran hoyo en el que estaban, justo como ahora están en un gran hoyo, con un techo de deuda impagable. Pensaron que la solución era imponer tarifas a todo lo de afuera y empeoró la Gran Depresión. Hoover es pasado a la historia como uno de los peores presidentes de los Estados Unidos que encareció brutalmente los productos importados. El mismo Joseph Stiglitz, que no es cualquier persona, para que el que no lo tenga en el mapa, fue Premio Nobel de Economía, dijo en ese tipo de medidas como las que tomó Hoover, que calificó como proteccionistas, que no son medidas capitalistas ni de libre mercado, y dijo en sus propias palabras, convierte un problema en un desastre. ¿Por qué? Porque quienes pagan más al final, pues son los consumidores y las mismas empresas estadounidenses que también dependen de estas cadenas de suministro global, ¿no? Cadenas de valor. Entonces, hay que ver con lupa, amigos, estos tres famosos boomerangs que Marcelo Ebrard y la presidenta de México han preparado, no porque ellos quieran, no porque México quiera, es Trump el que se está poniendo en esa situación solo. Es Trump el que está a punto de recibir 3 cachetadas guajoloteras. Se va a pegar un balazo en el pie, mejor dicho 3. Miren, el primero lo va a pagar con los carros. Y no lo van a pagar 100 ni 1000 estadounidenses, lo van a pagar 12 millones de familias afectadas. 12 millones de familias, no de personas, Imagínense, de a 3 por familia, hagan cuentas. No hablamos de una suposición, ya son números concretos. Cuando Ebrard dijo que en caso de aplicarse este arancel del 25% a México, a los automóviles y a todos los autopartes de México, hasta 12 millones de familias estadounidenses van a pagar las consecuencias de esto, tiene razón. ¿Por qué? Pues porque simplemente cada unidad o cada refacción que necesite ser comprada ahí en los Estados Unidos, pero que viene de México, va a subir de costo, 25% más. Si te costaba $10, pues ahora te va a costar $12.50. Si te costaba 100, 125, hagan sus cuentas. Son cifras que no solo maneja la Secretaría de Economía de México, es un sobreprecio real que va a rondar. ¿Cuánto va a terminar pagando estas 12 millones de familias estadounidenses por el chistecito de Trump? $10.42 millones, nada más en este sector. Si uno revisa los informes de la Alianza de Fabricantes de Automóviles, la AM, que son datos oficiales, Estados Unidos ve que México no solamente exporta autos terminados, México exporta muchísimos componentes, motores, transmisiones, cables, sistemas eléctricos, tableros, todo. Y bueno, todo eso viaja hasta las plantas estadounidenses y canadienses. Se ensamblan, se distribuyen y se venden por acá. Salen como hecho en Estados Unidos, sí, con componentes de México. En su gran mayoría, Como tienen este tratado comercial, evitan que sean componentes chinos. Pero para competir en precio, utilizan la mayor cantidad posible de componentes mexicanos, porque si no, no van a poder ser competitivos. Ahora ya no. Entonces, cada arancel que le meta a la cadena de suministro, pues va a pegarle otro bombazo al costo de producción. ¿Quién va a pagar por eso? No va a ser Sheinbaum, ni yo, ni tú si me ves de México. Va a ser el consumidor estadounidense cuando se acerque a querer cambiar su auto por uno nuevo.
Cuando se le descomponga la bomba de la gasolina o un componente, cuando no le sirva un botón a su vehículo y quiera que se lo cambie el mecánico, 25% más. ¿A quién le tienes que dar las gracias? A Donald Trump. ¿Nosotros qué? El componente mexicano que antes se vendía en $10 se va a seguir vendiendo en los mismos 10. No le vamos a perder por ese aspecto. Por otros más sí, no me confundan. No es que vayamos a salir ilesos. Pero ese componente de a 10 que ahora va a costar $12.50, el extra lo va a pagar el estadounidense. La idea de Trump era que si los autos se encarecen, pues según él se iba a reactivar la fabricación en territorio nacional, ¿no? El gran problema es que todas esas ensambladores estadounidenses utilizan componentes que también vienen de México. Llevan años planificando esta cadena de suministro. Por eso en este truquito, ¿no? Ponen muchos puntos de su cadena de producción en México y el ensamblaje final en Estados Unidos. Es una trampa para decir que es un auto hecho en Estados Unidos, pero casi todo viene de México. Es la única manera en la que pueden competir en precio. Y aún así está más caro que lo chino. Entonces, van a desmantelar toda su infraestructura el fin de semana, Este 1 de febrero es un golpe enorme el que tendrían las fábricas automotrices estadounidenses. Y no nada más estamos hablando de unas cuantas, Estamos hablando de muchísimas que al final, pues Ohio, por ejemplo, todos estos estados son los que más van a pagar. Y por si fuera poco, pues esta situación también va a afectar muchísimo al mercado laboral en Estados Unidos. Miren, hay muchos sectores de la misma industria automotriz estadounidense que dependen muchísimo del flujo de partes mexicanas para poder operar a tiempo, sin cuellos de botella. Aumentar un arancel así, ¿qué va a pasar? Va a obligar a las empresas a despedir gente estadounidense. Van a tener que ralentizar su producción en Estados Unidos por retrasos en las cadenas de suministro. Y eso va a ser un efecto dominó. Más estadounidenses desempleados, más estadounidenses pobres, además de los 80 millones. Más estadounidenses que no pueden permitirse comprar un auto nuevo. Nada más en este primer paso, ¿Qué decía Adam Smith en este libro de La riqueza de las naciones, no? Y lo decía muy claro. Cuando se interrumpen las cadenas de valor, se entorpece la libre circulación de mercancías. Bueno, yo creo que no sé si esté familiarizado con La riqueza de las naciones Donald Trump. Nunca lo leyó, ¿verdad? Yo creo que su libro es La riqueza de Donald Trump, pero no de las naciones. Porque si conociera este concepto básico de Adam Smith, pues sabría que no puede meterse un balazo en el pie así. Dice que quiere rescatar los trabajos estadounidenses, pues parece que quiere aniquilarlos más bien. Porque todo lo que está haciendo le va a costar millones de empleos a los Estados Unidos y a las fábricas de su propio país. No nos engañemos, Este es el primer efecto boomerang. La primera cachetada guajolotera. La segunda, encarecimiento de electrónicos y electrodomésticos, ¿no? Son un problema que aquí va a golpear en el primero 18 millones de familias. En este, 72 millones de estadounidenses, de familias estadounidenses. 72 millones de familias estadounidenses que van a sufrir este fin de semana consecuencia de lo que Trump quiere hacer. Sí se atreve. Es el segundo boomerang por la vía de la tecnología y de todos los aparatos que lo usan muchísimo, pues no nada más los estadounidenses, todo el mundo, ¿no? Datos de la Secretaría de Economía, muy respaldados en fuentes estadounidenses. Miren, México es el quinto proveedor de computadoras de los Estados Unidos y es el segundo exportador de pantallas a nivel mundial. ¿Lo sabían? No sé si Trump lo sabía. El segundo. Es el principal surtidor del mercado estadounidense. Si Trump le pone 25% de aranceles a esto, va a haber un impacto en al menos 40 millones de familias que compran computadoras. Y eso ahora va a tener un sobreprecio global de 7.1 millones de dólares. Y en otras 32 millones de familias
que a lo mejor no compran computadoras, pero compran pantallas, compran televisores, otras 2.39 millones de dólares adicionales que se van a gastar ahí. Y ahí le vamos sumando al cochinito, ¿no? Si sumamos las dos cifras, amigos, estamos hablando de cerca de 72 millones de hogares estadounidenses que van a sufrir un golpe terrible este fin de semana. ¿Se imaginan el tamaño de este impacto? Es como si casi 2/3 de los hogares estadounidenses, 2 de cada 3, teniendo en cuenta que se calcula alrededor de 128 millones de hogares en todos los Estados Unidos, según el último censo, pues se van a ver obligados a tener que pagar más dinero para poder cambiar sus dispositivos electrónicos en plena era digital. Y si no se los permiten, pues les toca reciclar el teléfono viejito. Lo malo es que sus mismas empresas les encanta la obsolescencia programada. Con las actualizaciones, mandar a dejar fuera de funcionamiento sus mismos dispositivos para obligar a que vayan por el nuevo iPhone. ¿Y sabes qué? Ni modo, mi cielo. No puedes porque ahora es más caro y no te puedes permitir ese lujo gracias a Donald Trump. Muchas familias reemplazan computadoras o televisiones pues cada 3 años, 2, qué sé yo. Negocios, escuelas que dependen muchísimo de este equipo que sea a buen precio para poder tener computadoras suficientes para los niños, ¿no? Ya vimos, por ejemplo, con la pandemia el problema que se hizo. Y quedó muy claro que la tecnología no es un lujo, porque alguien puede decir, bueno, no es un artículo de primera necesidad. No, sí lo es. Aquí en mi calle, al menos 10 vecinos trabajan desde su casa en este bloque. Te das cuenta enseguida porque sus vehículos no se mueven, como es común, ¿no? A las 7 de la mañana que se van o 6 y regresan a tal hora. Siempre están ahí. Para ellos, igual en los Estados Unidos es lo mismo, pues tener una computadora es asegurar su ingreso. Sin eso no ganan dinero. Subirles el precio así de un plumazo, tanto, 25%, pues no solamente va a ser un problema de acceso, es un problema de herramientas de trabajo. Estados Unidos va a ser menos competitivo que muchos sectores, porque ustedes lo saben. Yo acabo de cambiar computadora porque precisamente la que tenía se tardaba mucho en renderizar algo simple, un video. Entonces, lo que antes la otra computadora se tardaba 25 minutos, esta computadora lo hace en 1 minuto, a veces en segundos. Esto en la industria, cualquier tipo de industria, es productividad. Se va a volver a Estados Unidos más lento, menos productivo, menos tecnológico, con menos acceso a tecnología avanzada, porque no cualquiera la va a poder pagar. Gracias a este cachetadón de regreso que recibe de México, porque él solo se puso en esta situación. Por eso encarecer toda la tecnología con una medida así que le vaya a poner a México, pues no solamente va a ser un golpe para la manufactura de productos que se hagan en Estados Unidos. Estados Unidos se va a desindustrializar en alguna medida en muchas ramas de la electrónica. De hecho, desde hace décadas ya tienen este problema, ¿eh? Han tenido que recolocar fábricas de computadoras, de televisiones, de refrigeradores. Bueno, ahora lo van a tener que hacer de la noche a la mañana y eso no es posible. Eso necesita mucha planeación, mano de obra especializada. Querer castigar, yo creo que castigar, entre comillas, a México con un impuesto del 25% que al final es para ellos, para las empresas estadounidenses, para que pues no tengan acceso a estas tecnologías. En Alabama, por ejemplo, o televisores en Tennessee, que no van a funcionar de forma tan simple ya porque no tienen estos componentes de México. Y encima de que van a ser chafas, van a estar más caros. Hay una definición que a mí me gusta mucho de Friedrich List, que fue un economista alemán del siglo XIX. Y viene muy al caso cuando vemos estas posturas de un Trump que no es para nada capitalismo. Si alguien aquí, porque luego llega algún prófugo del ácido fólico a decir que somos socialistas y que por eso ellos están con Trump. ¿Te parece que Trump sea capitalista? Con este tipo de actitudes aislacionistas, con un tipo que le tiene miedo al libre mercado. Friedrich List decía, que les digo es un economista alemán del siglo XIX, y defendía el proteccionismo de industrias nacientes.
Eso sí es cierto, ¿no? Pero también lanzaba en su momento una advertencia muy fuerte. Decía que era un arma de doble filo, porque si las cadenas de valor internacional que ya están establecidas las rompes, como lo está haciendo ahora Trump con México, eso te va a salir más caro que el supuesto beneficio de proteger un mercado local. Y en este momento las cadenas de valor ya están construidas con base a tratados comerciales, con base a flujos fronterizos que llevan años funcionando. Alterarlas así, amigos, de un plumazo un fin de semana, con este tipo de aranceles de Trump, va a tener que reconfigurarse toda la industria. ¿Eso qué va a originar? Incertidumbre en los mercados, costos excesivos que los va a pagar el consumidor final. Y la economía de los Estados Unidos se va a contraer. El tercer y último cachetadón guajolotero de México. Es la de regreso, ¿no? Y regrésate para tu casa. El tercer efecto boomerang. El encarecimiento de bienes de consumo básico en los Estados Unidos. Lo más necesario, ¿eh? Ese es un golpe en la mesa, literalmente en la mesa de la cocina, no en la mesa figurativa. Para todos los estadounidenses, nadie se va a escapar de esto. Ni el más rico ni el más pobre. Todos comen y van al baño. En eso todos nos parecemos. Aquí nadie se va a escapar, ¿eh? No hace falta ser un analista de la OCDE para darse cuenta que si se encarece la carne, si se encarece la fruta, si la verdura es más cara, hasta la cerveza que consumes en Estados Unidos, pues ¿cuál va a ser la consecuencia? Que millones de familias van a terminar pagando más en la caja del supermercado. Y ojo, bueno, pues si puedes pagarlo, qué bueno, ¿no? Si podías ahorrarte lo que mejor, pero si puedes pagarlo, pues, y si no, a devolver cosas del carrito porque no te alcanzó. Por cierto, ¿dónde va a ir a parar ese dinero, Si la canastilla de huevos antes costaba $10, ¿no? Y ahora cuesta $12.50. ¿Para dónde van esos $2.50 más de sanciones a México? Van para la bolsa de la administración de Trump, porque no tienen dinero para operar. Por eso están congelando los programas de asistencia social. Están quebrados. Necesitan lana, verdes. Y hay que sacárselo al estadounidense. Pero a nadie le gusta escuchar que hay que cobrar más impuestos. Por eso lo está vendiendo en forma de castigo para México. Y esa canción les encanta a millones. Les encanta a millones y bueno, nunca falta un prófugo del ácido fólico como mi amigo Michael Montoya, ¿no? Que va a venir aquí a decir, ¡viva Trump y los aranceles! ¡Ojo! No hablamos solo de comida. También hay refrigeradores, hay lavadoras, hay aparatos, repito, que se fabrican, que se ensamblan en México. Y luego cruzan la frontera. Por eso Ebrard decía que 1 de cada 3 refrigeradores en los Estados Unidos, pues viene de nuestro país. Así que con el arancel 5 millones de familias, pues van a tener que pagar un total adicional de $817 millones. Estados como California, Texas, Florida, Arizona, que consumen cantidades enormes de productos mexicanos. Aguacates, tomates, carne, lechuga, cerveza Corona, ni les digo, productos lácteos, quesos. Si sube el arancel, pues todo eso se va a disparar. Y va a golpear el bolsillo de todas esas familias, de clase media y baja, por cierto, que no pueden darse el lujo de pagar 25% más por algo que necesitan para comer, ni siquiera es una tele nueva. Va a golpear a los que menos tienen. No a nosotros, No a nosotros. Muchos no pueden pagar por eso en Estados Unidos. La vida de por sí es difícil en cualquier parte del mundo. Ahora imagínense esto, ¿no? Esta revista de Harvard Business Review publicaba hace unas semanas varios artículos donde se analizaba cómo los aranceles, pues, de la era de la globalización pueden causar más problemas que soluciones. Sobre todo si se usan como un arma política, en lugar de una estrategia bien pensada comercial a largo plazo. Y esto no tiene pinta de que sea algo bien pensado, Cuando un gobierno así decide gravar la importación de insumos básicos de México,
pues termina como dándose un balazo en el pie. Lo que hace es erosionar el poder adquisitivo del mismo estadounidense. Ahora pueden pagar menos. Ahora tienen que enfrentarse con una inflación inducida por esas políticas de Trump. Y en última instancia, amigos, pues la gente va a tener que buscar sustitutos más baratos de otros países. Huevo en caja, que ya viene listo para que se lo eches al sartén, rebajado con agua. 70% huevo y 30% ni me quiero imaginar, ¿no? Carne de soya, qué sé yo. Y las industrias locales pues van a tener que ver cómo pierden dinero, menos ventas, hacer despidos de empleos estadounidenses. Por eso lo decía Ebrard, que si de verdad se cumple con esta amenaza de Trump, pues va a haber posibles disrupciones en la cadena de suministro. O sea, un desastre. Que no se limita nada más a temas industriales. Un retraso que va a terminar golpeando a los mismos estadounidenses que votaron por el proteccionismo, ¿no? Por eso es un balazo en el pie. Castigar a México, forzar a las empresas a fabricar en Estados Unidos lo que ellos no tienen, ni queriendo lo pueden hacer, para recuperar esos empleos. No se trata de eso, no es tan fácil. Pero como dicen varios analistas, y lo confirma la misma experiencia histórica, la mayor parte de la manufactura que salió de Estados Unidos, pues no se fue solo a México, pero claro, siempre es muy cómodo inventar culpables, ¿no? Y más cuando se trata de sacarle votos a esos culpables. Muchos se fueron a Asia, especialmente a China, porque allá es muy barato. Pregúntenme por qué Elon Musk tiene tanto interés en China. Muchos de los componentes de Tesla se fabrican allá. Es la única ventaja que tiene. Uno de los principales aliados de Trump sabe que no puede construir un vehículo 100% hecho en los Estados Unidos, incluso con todos sus componentes. De entrada, ningún país del mundo puede y al mismo tiempo ser competitivo, salvo China. Me atrevería yo a decir, y hasta seguro tienen algunas excepciones. Pero por eso hay un capitalismo, por eso hay una globalización. Nadie puede prescindir del mundo entero, amigos, sin pagar las consecuencias. Les decía yo, ¿no? Hace rato precisamente de este libro, que está muy, muy bueno, digo, debería Trump de leerlo, ¿no? El de Riqueza de las Naciones, de Adam Smith. Y decía precisamente que este tipo de políticas mercantilistas que elevan los costos de importación, pues ¿qué es lo que hacen? Que terminan generando mercados menos competitivos y a la larga perjudican la capacidad de un país para comerciar y prosperar. ¿Qué es lo que va a hacer Trump si se aísla así de México? Van a ser menos competitivos y cuando quieran abrirse de nuevo al mundo va a ser demasiado tarde porque ya no van a poder competir con nadie. En este momento difícilmente pueden competir con China, ¿eh? Después de esto va a ser un punto de no retorno. Así que vamos a ver este fin de semana realmente hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para cumplir esta amenaza. Yo lo que creo, coincido con la presidenta de México, lo que va a hacer Trump el fin de semana es decir, logramos doblar a México, hicimos América grande otra vez, México se humilló a nuestros pies y por eso lo perdonamos. Nadie se humilló a tus pies, Donald Trump. Sheinbaum le está ganando la jugada, ¿eh? Y está diciendo, no lo va a hacer. Le faltan tamaños. Casi lo que está diciendo Sheinbaum es te reto. ¿A que no? ¿A que no? Pero la psicología de Trump es asustar al mundo, decir, la única manera en la que no lo hago es que te arrodilles ante mí. No me arrodillo. No lo hago. Ah, pero vieron que se arrodilló. Yo no vi, nadie vio. Son promesas difíciles de cumplir. Con Trump nunca se sabe. Si las cumple, lo que sí es seguro es que se va a acomodar un balazo en el pie. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.